Bueno, pues vamos a comenzar nuestro estudio esta semana. Nuestro shur lo encontramos en la Parashat Ekev, que es la Parashat número 46. Está en el libro de Devarim o Deuteronomio, en el capítulo 7, verso 12, hasta el capítulo 11, verso 25. Nuestra Haftará la encontramos en el profeta Isaías, que a partir del capítulo 49, verso 14, hasta el capítulo 51, verso 3. Y en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento la encontramos en Hebreos 11, 8 al 13 y en Romanos 8, 31 al 39. En este shur nos muestra la recompensa primeramente por escuchar, después por observar y finalmente realizar los mandamientos, las misbot. El cuidar y realizar cada uno de los mandamientos tal conforme se nos ordena para vivir e incrementarnos en la tierra prometida. La advertencia contra la tentación de la prosperidad económica. Antes de pasar el Jordán, se le recordó todas las tribulaciones que pasaron en el desierto a la nueva generación del pueblo de Israel. El recuerdo de las segundas tablas, el recuerdo de la muerte de Aarón, la reconciliación de Hashem siempre y cuando le tengas temor y que se conduzcan por sus caminos, amándole y sirviéndole con todo el corazón. La grandeza de la tierra prometida, que no es igual a las demás naciones, entre más temas con gran sabiduría a la luz de la Torah. Como subtema lo hemos llamado con los pies firmes. Ekev. Ekev significa talón, pero también consecuencia o resultado, ¿sí?, de alguna situación, de alguna cosa. ¿Ok? Esta palabra es en el lenguaje hebreo que se puede interpretar de diferentes maneras, dependiendo de la circunstancia en la que se expresa, como consecuencia o resultado de algo que no pasó o que nos pasó o nos va a pasar. ¿Ok? Pero lo que realmente nos está tratando de decir es algo con mayor profundidad, que es lo que vamos a ver más adelante. Venimos estudiando en los shores pasados, en los estudios pasados, nuestra misión y función como discípulos, al igual que de todo lo que tenemos que hacer con el amor al Eterno, ¿sí? No solamente servir por servir, porque todo esto se encuentra relacionado con nuestra forma diaria de vivir. ¿Ok? También podemos ver que no solo se trata de decir, soy temeroso de Hashem, yo creo en Yeshua como Mashiach, guardo Shabbat, celebro las fiestas del Eterno, uso kippah, rezo con talí, traigo los tzitzit, etc. No se trata de eso. Cuando la realidad no estamos haciendo lo correcto y ni siquiera sabemos a profundidad todo lo que esto significa. Para todo esto debemos primeramente de saber quién fue Yeshua y entender realmente lo que hizo por cada uno de nosotros. Porque no podemos seguir diciendo somos temerosos de Elohim y creyentes de Yeshua como Mashiach y no tenemos conocimiento de lo que realmente significa ser un seguidor de Mashiach. ¿Ok? Ahora, Marcos 8:34 nos dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Este es la versión que la mayoría de las Biblias viene con esta traducción y es lo que nos dice. Pero en la interpretación del griego nos está diciendo lo siguiente, y habiendo llamado hacia él a la muchedumbre, junto con los aprendedores de él, les dijo a ellos, quien está queriendo seguirme e ir detrás de mí, repudiarse a sí mismo y hace su poste vertical y entonces síganme. Primeramente no solo está diciendo estas palabras a sus discípulos, sino a toda la gente que estaba con él y lo rodeaba, ¿sí? Y no les dijo tomen una cruz y síganme, sino un madero vertical, ¿ok? En el cual eran colgados todos aquellos que Roma sentenciaba a muerte. Ahora, y negarse a sí mismo no es lo mismo que repudiarse a sí mismo, ya que muchos podrán negar muchas cosas, pero aún no las han podido repudiar de su vida, porque constantemente se siguen cometiendo diferentes tipos de conductas no gratas para poder decir que somos seguidores de Yeshua o Jesús, como se los han dado a conocer a muchos. ¿Ok?
Otro texto que nos enseña cómo ser realmente un seguidor de Mashiach lo vemos en Juan 13:35, que dice: en esto conocerán a todos los que son mis discípulos, ¿sí? Si os amáis los unos a los otros. Nos habla sobre la importancia del amor que debemos y que debemos tener entre aquellos que se dicen ser seguidores de Yeshua, ¿sí? Entre todos los que creemos en él. Pero la realidad es que no es así. Hoy en día encontramos un sinfín de denominaciones que se dicen tener a Yeshua en su corazón y amarlo profundamente, pero no al hermano que se encuentra en otra congregación, cuando el mandato es amarnos los unos a los otros. Si uno sabe más que el otro, Baruch Hashem, aprendamos y tomemos lo bueno y desechemos lo malo. ¿Sabes que la importancia del amor como señal distintiva de los seguidores de Mashiach es mostrando que el amor genuino hacia los demás es una prueba de nuestro discipulado? Si nosotros no amamos a los demás como tenemos que amarnos, sí, como tenemos que amarlos, no estamos pasando ese examen para poder ser un discípulo de Mashiach. Ser un seguidor de Yeshua implica imitar su ejemplo, obedecer sus enseñanzas y vivir de acuerdo con sus principios en todas las áreas de la vida. Es una transformación interna, un cambio de prioridades, la aceptación de problemas y dificultades, el amor hacia los demás, todo ello basado en la obediencia a las enseñanzas de la Torah, de la palabra del Eterno. Nuestro Shur nos dice: esta será la recompensa cuando escuches esta ley y la observen y la realicen. Esto nos está diciendo el Humash. En las Biblias traducidas puede decir: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra. Escuchar, observar y realizar, oír, guardarlos y ponerlos por obra, nos dará una recompensa. Pero la palabra recompensa es Ekev, que se traduce de esta forma, para darles un enfoque, para lo traducen de esta forma, para darle quizá un enfoque bonito. Pero la realidad es que el texto se lee de la siguiente manera: esto será si por talón escucharas esta ley, los guardaras y los llevaras a cabo. El Eterno tu Elohim guardará el pacto y la bondad que le juró a tus ancestros. ¿Qué ancestros? Está hablando de Abraham, Isaac y Jacob, así como Sara, Rebeca, Raquel y Lea, a quien el Eterno amó tanto que hizo un pacto con ellos, quienes fueron guiados por la emuná, por esa fe tan grande que no importaba lo que ellos pasaran, simplemente ponían su confianza en Hashem. El nombre de la palabra Jacob proviene de la raíz Ekev. Sabemos que su significado es talón, y recibió este nombre porque al nacer se agarró del talón de su hermano Esaú, como nos los narra en Génesis 25-26. Ahora, existen otros textos que nos mencionan también el talón, ¿sí? Ekev, como Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el talón. Génesis 49:17: será Adán serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás a su jinete. Encontramos más temas, pero vamos a ir estudiando poco a poco. Ahora, esta palabra Ekev, que es talón, es una palabra que aparece en varias ocasiones en la Torah, como se lo mencionó, y donde más se recalca es con nuestro patriarca Jacob, ya que en su nombre está el secreto de esta palabra. La Torah nos dice que te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu vino, tu aceite, la cría de tus manadas y los rebaños de tus ovejas y cabras, sobre la tierra que juró a tus ancestros. Nuevamente nos hace saber que la tierra que juró a nuestros ancestros, y sigue continuando con más bendiciones que nos narra este estudio de que. Pero veamos a la luz de la Torah por qué es que el talón es algo importante, ¿ok? Tejilín o Salmo 139, 13 al 16 nos hace saber: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosos son tus obras.
estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en los más profundos de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellos. Existe una oración que se dice cuando se realiza la redención de una persona, ¿ok? Dice, bendito eres tú quien santifica el feto en el vientre de su madre, ya que durante ese tiempo lo has dividido en 248 órganos y enviaste a tus ángeles administradores conforme a la gracia y la justicia. Esto es lo que nos quiere decir el rey David, ¿sí? David Amelech. Pero veamos aún más, ¿sí? Existe un Midrash que nos narra en el momento que Rica, ¿sí? Que Rebeca queda embarazada de Jacob y de Esaf. Nos narra que los mellizos luchaban, ¿sí? Y que su lucha era para ver quién iba a salir primero. Su pelea era por quién tenía que ser el primogénito. Pero veamos a la luz de la Torah realmente quién era el primogénito, porque se nos ha enseñado que Jacob era un usurpador, que le robó la primogenitura a su hermano Esau. Dentro de la ley judía existe una palabra que se dice Reshit Koal Hay, que se traduce como el principio de toda vida, que nos hace saber quién realmente fue concebido primero. Y ahora la ciencia nos explica que cuando una madre queda embarazada de hijos mellizos, el primero en ser concebido es el que adopta la posición arriba del vientre y el segundo debajo del primero. En esto aprendemos que Jacob no era un usurpador, ya que él era el verdadero primogénito desde el momento en que él fue concebido. Ahora el Midrash nos sigue narrando que el ángel de los primogénitos visitaba el vientre de Rebeca para bendecir al primogénito, pero en ese momento comenzaba una lucha entre los dos fetos. Al ver esta pelea, el ángel no pudo bendecir a ninguno de los dos, pero al momento del nacimiento vemos que la Torah nos narra que primero nace Esaf y después Jacob, ¿sí? Quien nace sujetando con su mano al talón de su hermano Esaf, ¿sí? Eker. Es por esa acción, por esa situación que pasó, que decidieron ponerle el nombre de Jacob. Sabemos la historia y que la vida de ambos era muy diferente una de la otra. En pocas palabras, Jacob hacía lo correcto mientras que Esaf hacía lo incorrecto. Uno entraba perfectamente en el mundo espiritual, pero el otro no. Ahora, al momento de la concepción de ellos y al ver cómo Jacob se sujetaba de Esaf, Rica entendió el significado, ¿sí? Tanto espiritual como profético. El significado del nombre Jacob, ¿por qué lo comprende Rica? La palabra talón en hebreo es Ekaf y está compuesto por la letra Yin, Kuf y Bet, que en el significado pictográfico de estas letras nos dice a Yin, vio, Kuf, más allá, y Bet, casa, traduciéndonos lo siguiente, o sea que Rica vio más allá de la casa. Pero ¿qué es esto lo que pudo ver más allá? Tuvo la revelación divina que el futuro de la casa no estaba en la descendencia de Esaf, sino que estaba depositado en las manos y descendencia de Jacob. Es por ese motivo que la Torah nos narra que ella se atreve a decirle a su hijo Jacob que tome la bendición, ¿sí?, del primogénito ya cuando estaban mayores. Y vemos que él se pone una piel en sus manos para que pueda parecerse a las manos de Esaf, y todos creen que Jacob engañó a Isaac. Es lo que aparentemente la Torah nos hace saber en una profundidad pecha, pero a la luz de la Torah, en una profundidad mayor, podemos ver que aparece una palabra que es Mike, que proviene de la raíz de la palabra risa. Esta palabra viene en la Torah cuando Jacob entra con Isaac, ¿sí?, con su padre, y le dice:
simplemente Isaac a Jacob, simpático, ¿sí? Tu voz es como la de Jacob, pero tus manos como las de Esaú. Isaac inmediatamente reconoció que era su hijo Jacob, pero por mucho que él no tuviera buena vista, era una persona muy sabia y que a pesar de haber perdido la vista, sus otros instintos estaban más activados que la propia vista, como el gusto, ¿sí?, de los alimentos. ¿Ustedes creen que por muchos años de probar los guisados de su esposa Rebeca, Rica, no sabía cuál era su sazón? ¿Cuál era ese sabor de esa comida? Claro que sí sabía que ese guisado lo había preparado lo había preparado su esposa, no su hijo Esaú. Todo esto lo estamos estudiando para poder entender que Jacob pudo ver más allá cuando enfrentó en una lucha contra aquel Malach, ¿sí?, aquel Malach de los primogénitos, y él luchaba con una fuerza que le salía del alma, una fuerza tan intensa. No era una fuerza común, era una fuerza descomunal, ¿sí?, una fuerza que era motivada más por lo espiritual, porque sabía que este ángel tenía que darle la bendición que no le dio cuando estaba en el vientre de su madre. En el momento que el ángel comienza a elevarse, en ese momento Jacob se prende del talón de Kev, ¿sí?, y lo hace descender, y sabemos lo que ocurre, ¿sí? Logró ser bendecido con un nuevo nombre. Ahora nuestro Shur nos dice: si por Kev, por talón, guardas mis preceptos. Pero ¿por qué es tan importante el talón? Porque la Guemará nos habla todo un estudio completo sobre el significado de las pisadas con el talón, ¿sí? Debemos estudiar a profundidad las escrituras, no quedarnos con simplemente la teología romana, con la cual por muchos años se ha venido enseñando. Todo esto es necesario para poder entender qué es seguir los pasos de Mashiach, ya que hoy en día nos decimos ser creyentes en el Elohim de Israel y en Yeshua como Mashiach, pero no entendemos realmente los pasos que tenemos que seguir de Mashiach. Los apóstoles en sus escritos nos dejaron cómo debemos seguir esos pasos, pero ¿por qué es tan importante seguir los pasos de nuestro Maestro de Justicia? Porque esta parashat nos dice ¿qué es lo primero que tocan los pies al caminar? El talón. Cuando tú das un paso, lo primero que tu cuerpo que toca es el talón. El talón es una parte muy fundamental en el cuerpo. Si te lesionas esta parte, puedes perder el equilibrio y caer. Esto es lo que pasa cuando nos descuidamos al caminar, y es lo mismo que pasa cuando descuidamos los preceptos de la Torah. Cuando el problema viene a tu vida, cuando las situaciones no tienen salida, cuando realmente somos probados para ver si somos capaces de dar un paso firme de fe. Todos los grandes hombres de fe pasaron por situaciones realmente difíciles. Basta de decirnos que todo será prosperidad, bienestar. No, todo es así, no todo es felicidad. Si realmente guardas los preceptos como se ordena en la Torah, tendrás la bendición, como nos lo está diciendo, ¿sí?, como nos lo menciona esta porción de la Torah. Pero aún así tendrás que pasar esas pruebas para ver realmente si estás firme en las cosas de Hashem. Ahora, imagínate si no estás haciendo las cosas correctamente y las haces incorrectamente. Hoy en día todos quieren saber más secretos de la Torah y creen que de esta forma podrán obtener bendición. Buscan lo místico que está disfrazado en la Kabbalah. Pero vayamos al libro de Juan, en el capítulo 13, verso 12 al 15, y veamos a la luz de la Torah lo que Mashiach nos está enseñando en este pasuk, que dice lo siguiente: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberáis lavar los pies de los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Vemos que Yeshua lavó los pies de sus discípulos. Pero para entender más este acontecimiento se debe ver desde la perspectiva griega, cómo fue realmente escrito, porque entenderíamos que en la tradición hebrea los pies se comienzan lavando por debajo, por el talón. Pero aún hay algo más fuerte. En Bereshit Génesis 3:15, donde nos cita: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente. Él te dirá la cabeza y tú le dirás el equer, el talón. Esto es una profecía y casi nadie habla de ella, porque pocos saben realmente qué es te herirá el talón. Pero vayamos al libro de Job, en el capítulo 18, verso 9. Lo asirá por el talón una red, lo prenderán las ligaduras, o lo interpretamos de esta manera: por el talón lo aprisionado un lazo, y una trampa se cierra sobre él. Aquí claramente nos está diciendo la forma en que el enemigo tiene para atacarnos. Esa es la forma en la cual el Yetzer Hara tiene para derribarte, si no estamos firmes y cuidamos esos mandamientos que con talón estamos pisando y creemos que no son importantes. En ese momento que no le tomas importancia al encendido de las candelas de Shabbat, a celebrar las fiestas que nos manda la Torah, a no mentir, a no criticar, a no amar, a no perdonar, ¿sí? A no amar al Eterno con todo tu corazón y con todos tus recursos. En ese momento el enemigo te herirá el talón y caerás, porque no tienes una firmeza en las cosas de Kadosh Baruj Hu. En el momento que tú tienes que pasar por el desierto, es donde realmente tienes que estar firme y no dudar que el Elohim de Israel es quien realmente te dará la victoria. La Torah nos narra que Hashem los llevó por el desierto, donde hay serpientes, escorpiones, donde no hay agua ni comida, pero Él los protegió de todo y nunca les faltó absolutamente nada. Fue una prueba dura que muchos no pudieron pasar, pero una nueva generación se paró firme sobre sus talones y decidió creer en el Elohim de Israel. Querían tomar esa promesa y heredar la tierra prometida. No fueron de doble ánimo, se mantuvieron comprometidos y fieles a las cosas de Hashem. Eso fue lo que los llevó a tomar posesión de Eretz Israel, una tierra donde la Torah dice lo siguiente, en Devarim 8, 7 al 10: porque el Eterno tu Elohim te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás al Eterno tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. Una generación que no pasó 15 días en un desierto, fueron años. Sabemos que Yeshua pasó 40 días y 40 noches, algo que no creo que una persona normal pueda aguantar todos estos días sin agua y sin comer. Pero él lo logró, y no logró solo eso, sino que al ser tentado por el Hasatán, donde le dijo: si realmente es el hijo de Hashem, haz que esta piedra se convierta en pan. Pero Yeshua solo le dijo: escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Hashem. Y porque estoy parado firmemente en la Torah, no podrás hacer nada para que yo pueda cumplir mi propósito en esta tierra, que es dar la vida eterna a todo aquel que siga mis pasos y haga la voluntad del Eterno. Cuando Yeshua le lavó los talones a los apóstoles, él estaba reafirmando su identidad como seguidores de él, y les estaba enseñando ver más allá de su situación que en la cual se encontraban. Sí, actualmente ellos no eran los mejores en ese tiempo, eran hombres que tenían deudas, eran hombres comunes y corrientes, sí, teniendo defectos como los tenemos nosotros. Pero existe un texto muy fuerte que muchos aún no pueden ver a la profundidad que realmente el Eterno quiere mostrarnos.
Juan 13:16 nos dice: de cierto les estoy diciendo a ustedes, ¿no está siendo el esclavo mayor que el amo, ni el emisario mayor del que lo envía? Y continúa diciendo lo siguiente: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieran. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su equeb, su talón. Desde ahora os los digo, antes que suceda, para que cuando suceda creas que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Yeshua nos está hablando que Él envía a sus discípulos para predicar el Evangelio, pero también nos está diciendo que Él fue enviado, ¿sí?, con un propósito a este mundo terrenal. ¿Por quién? Por Hashem. Esto es algo que no quiero entrar en controversia, pero si crees que Yeshua es Dios, entonces este texto está mal, o que realmente nos está queriendo decir. Vemos que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que lo envía. Y el verso 17 de este texto nos dice: si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Son las mismas palabras que aparecen en nuestra parashá, ¿sí?, que nos está diciendo todo esto. Pero Yeshua también dice, no, que no hablo de todos, no hablo de todos ustedes, sino yo sé quién he elegido. O sea, no habla de todos, sino únicamente a los que Él ha elegido, para que se cumpla la escritura: el que coma pan conmigo levantó contra mí su talón. ¿Qué aprendemos realmente de todo esto? Que el que se dice seguidor de Yeshua o de Jesús, como lo conocen, la mayoría de la gente, y no está siguiendo los pasos del Maestro, está levantando su talón en contra de nuestro Mashiach. Estamos lejos de ser esos siervos fieles. Aún nos falta demasiado. Dejemos de hacernos los que no vemos y que no nos ven. No podemos hablar de los demás cuando realmente nosotros no hacemos lo correcto. Andamos viendo demonios en todos lados, menos los que traemos nosotros. No existe una congregación perfecta. Ahí no todos son Yirei Shamayim, temerosos del cielo. Todos tienen problemas y todos tienen algo que moldear. Es ahí donde tú realmente tienes que demostrar, ¿sí?, madurez y darte cuenta cuál es tu verdadero nivel espiritual. Ahí donde realmente es la prueba que tienes que pasar. Tenemos que ver más allá de lo natural, tener una visión espiritual donde veas a las personas no con sus defectos y acciones incorrectas, sino como el Eterno quiere que las veas, como una persona en un desierto siendo probado para ver realmente qué tan firmes se paran en las cosas de Hashem, para poder conquistar la tierra prometida o perecer en él. Tenemos que ver más allá de nuestro confort, porque para obtener esa bendición vamos a tener que salir de nuestra zona que nos hace sentir seguros, que nos hace estar confiados, relajados, que no tenemos problemas. Dejemos toda esa comodidad y salgamos a enfrentar la realidad, porque aún no comienza la verdadera prueba. El Eterno nos está dando tiempo para que sigamos fortaleciéndonos. El tiempo no es mucho, se termina. Tenemos que ser hombres y mujeres blindados de fe, con valentía y coraje para las cosas de Akadosh Baruj. Ser como Jacob y pelear por la bendición. No dejemos ir en la presencia divina hasta que no nos transforme completamente nuestra vida, hasta que no transforme tu hogar, no transforme el matrimonio, no transforme a nuestros hijos, no transforme todo nuestro entorno. Tenemos que ser constantes. Existe una planta japonesa que tarda 7 años en salir a la tierra. Después de que plantas la semilla, se tiene que regar todos los días, cuidarla y protegerla, aunque no veas ninguna señal de vida. Pero cuando finalmente sale a la superficie, esta crece hasta más de 10 metros en tan solo 6 semanas. ¿Sabes por qué durante los 7 años que no se veía nada en la superficie, esta semilla soltaba sus raíces por debajo de la tierra, por diferentes direcciones,
para fortalecerse y poder sostenerse, ¿sí? En el momento que todo ese crecimiento tan elevado iba a llegar a tener. Esto es un gran ejemplo del crecimiento espiritual de cada persona. Si seguimos fortaleciéndonos en los estudios de la Torah, podremos tener raíces fuertes para que cuando llegue la tormenta o la tempestad no nos derribe, sino que permanezcamos firmes. La palabra que también proviene de la palabra debuyit, que significa constancia. Cuando somos constantes, incluso en esos momentos más difíciles de nuestra vida, donde el enemigo nos hace ver que no hay ningún resultado positivo, y si permanecemos firmes en las cosas del Eterno, en ese momento, cuando menos lo esperes, tu crecimiento espiritual será tan grande que las bendiciones en tu vida se derramarán tanto que podrás bendecir a los demás. Mateo 24, 12 al 13 nos dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de los muchos se enfriará, mas el que perseveró hasta el final, éste será salvo. Esto es lo que nos dicen las versiones comunes, pero la versión griega nos dice lo siguiente: y por haberse aumentado la violación de la ley, será enfriado el amor de los muchos, pero el que aguantó hacia adentro, al finalizar, será librado. ¿Cuántos queremos ser librados realmente de las cosas que no tardan en venir? Ahora sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No es para todos, solo para los elegidos, para los valientes, los que luchan energéticamente para arrebatar esas bendiciones. En este estudio podemos ver varias veces que la Torah nos narra que se provocó el enojo de Hashem y que se rebeló contra él el pueblo de Israel. A pesar de que se les dio esta advertencia de la tentación de la prosperidad, que la encontramos en el capítulo 8 de nuestro estudio, donde dice lo siguiente: todo el mandamiento que te ordeno hoy cuidarán de realizarlo, para que vivan y se incrementen y entren, posean la tierra que juró Hashem a sus padres. Recordarás todo el camino por el cual te ha llevado Hashem, tu Elohim, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para conocer lo que hay en tu corazón, si observas sus mandamientos o no. Te afligió y te dejó padecer hambre. Entonces te alimentó con el maná que no conocías, ni conocían tus padres, para que sepas que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Hashem vive el hombre. Tu vestido no se gastó sobre ti, y tu pie no se hinchó estos 40 años. Sabrás en tu corazón que así como castiga un hombre a su hijo, así Hashem tu Elohim te castiga. Observará los mandamientos de Hashem tu Elohim para ir por sus caminos, y hará temer de él, porque Hashem tu Elohim te trae a una buena tierra, una tierra con corrientes de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en el valle y en la montaña, una tierra de trigo, cebada, vid, higueras y granado, una tierra de olivos, de aceite y miel de dátil, una tierra donde no con pobreza comerás en ella, no te faltará nada en ella, una tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyas montañas extraes cobre. Comerás y te saciarás, y bendecirás a Hashem tu Elohim por la buena tierra que te ha dado. Cuídate, no sea que te olvides de Hashem tu Elohim al no observar sus mandamientos, sus juicios y sus decretos que te ordenó hoy. No sea que comas y te sacies, y casas buenas construyas y te establezcas, y tu ganado y tus ovejas y tus cabras aumenten, y la plata y el oro se incrementen en ti, y todo lo que tengas aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Hashem tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te conduce por el desierto grande y temible, de víboras, serpientes ardientes y escorpiones, y de sed, donde no había agua, que te saca agua de la roca, de pedernal, que te alimenta maná en el desierto, que tus padres no conocieron, para afligirte y para probarte,
para hacerte el bien al final, y digas en tu corazón: mi fuerza y el poder de mi mano han conseguido para mí estas riquezas. Entonces recordarás a Hashem, tu Elohim. Él fue quien te dio la fuerza para conseguir riquezas, a fin de que establezcas su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y será que si llegas a olvidarte de Hashem, tu Elohim, y vas en pos de los dioses de otros, y los sirves y te posternas ante ellos, atestigo contra ustedes hoy que ustedes ciertamente perecerán como las naciones que Hashem hace parecer delante de ti. Así parecerán, porque no habrán escuchado la voz de Hashem, su Elohim. Estas palabras se las dijo Moshe al pueblo de Israel, pero estas mismas palabras hoy nos las está diciendo Hashem a nosotros en nuestra vida. A pesar de todos estos, seguimos siendo rebeldes, un pueblo de dura cerviz. Cuando somos testarudos no podemos ser compatibles con la rectitud y la justicia. Si seguimos siendo necios, no prestamos atención, y nuestra conducta es detestable, aún seguimos pagando mal por mal. Si nos hacen, hacemos. Si nos gritan, gritamos. Si nos insultan, insultamos. No podemos controlar nuestros bajos instintos. Seguimos siendo de dura cerviz. No escuchamos realmente lo que la palabra de Hashem nos está diciendo en este día. Realmente nos falta demasiado para poder ser unas personas que amemos a Hashem con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Cuando Él solo quiere esto, y lo dice Devarim, Deuteronomio 10, Pasuk 12. Ahora, oh Israel, ¿qué pide Hashem, tu Elohim, de ti? Solo que temas de Hashem, tu Elohim, que te conduzcas en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma. Hagamos el intento de ser mejores día con día. Si cometimos errores en el pasado y hoy cosechamos lo que sembramos, parémonos firmes y soportemos todas las pruebas que tenemos que enfrentar en ese desierto, ya sea en el matrimonio, con los hijos, con los padres, en el trabajo, en las finanzas, en el lugar donde nos encontremos. Cambiemos nuestra vieja naturaleza de vivir por una nueva vida en el amor de Hashem. Ya no hagamos menos esos mandamientos tan insignificantes que tú crees que son insignificantes, pero realmente no. Esos preceptos que te han dicho que ya no tienen validez. No, parémonos firmes en cada uno de ellos, porque el estar firmes en las cosas del Eterno va a definir nuestro futuro, va a definir la vida presente y la vida por venir. Así que hagamos lo correcto. Baruch Hashem, que el Eterno bendiga sus vidas, esperando que este shur haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.